Bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros en el canal del Instituto Rostuni. Vamos a estar hablando, el hermano Yusef y yo, en esta ocasión, un poquito sobre esto del Estado y todas estas cosas que a nosotros nos gusta hablar, pero desde una óptica, ¿verdad? Teonomista y velando porque nuestro norte sea la ley del Señor en todo. Así que, hermano Yusef, salúdenos. Amén, hermano. Un saludo grande a todos los hermanos que estén viendo el video. Y, y bueno, como dice bien usted, vamos a estar, Dios mediante, según nos dé el Señor en su gracia, poder conversar de temas y tratar de temas, de fenómenos que ocurren en nuestra sociedad, en nuestra realidad, y tratar de interpretarlo teológicamente, ¿no? Teología, lamentablemente, el término teología ha sido academizado, no sé si lo dije bien, ¿no? Pero ha sido como academizado, ha sido secuestrado por la academia, ¿no? A tal punto de que teología se enseña en las facultades de teología, no en las iglesias, no en el púlpito, no en las reuniones de hermanos, donde se conversa o se estudia, no. Se estudia la Biblia o cualquier otra cosa, pero teología es como para la academia. Sin embargo, la palabra teología viene del griego que es una conjunción de dos palabras, que es del griego teos, que es Dios, y logos, que es palabra, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es el logos de este mundo, ¿no? El logos de toda la realidad última, la palabra, ¿no? Entonces, cuando queremos interpretar las cosas teológicamente, sobre todo aquí en el Instituto Rusduni y siguiendo, por supuesto, el legado de Rosa John Rusduni, debemos interpretar todos los fenómenos de forma teológica, ¿no? Esto es, basándonos en el pacto y la ley de Dios nuestro Señor. En otras palabras, de interpretar las cosas con la palabra ley de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nuestro Señor creó todas las cosas, las determinó, las creó, las predestinó en su decreto y creó todo lo que existe, ¿no? Todo lo que existe, lo material y lo espiritual, las ideas, la historia misma, Dios nuestro Señor la creó en su decreto fiat, en su decreto todopoderoso, ¿no? Y no necesitó de ninguna material externo, anterior, ¿no? Sino que solo por su palabra fiat, solo por su poder, por el poder de su palabra, nuestro Dios creó todo lo que existe. Y en ese momento, en ese decreto, Él creó toda la historia, Él creó todos los fenómenos, Él es el que los determinó y también el que los define, el que los determina y les da un sentido. Con esto, ¿qué quiero decir? Debido a que Él es el creador, a que Él es el predestinador, el definidor último, soberano, ¿verdad? No podemos entender las cosas, no podemos entender los fenómenos sin primero empezar con Él. ¿Me entiendes? No Así es. podemos entender nada, no podemos interpretar nada en este mundo, ningún fenómeno de la realidad en la que vivimos. No podemos comprender lo que es el ser humano, no podemos comprender lo que es la historia, nada, sin primero comenzar a entender las cosas teológicamente, con la palabra de Dios, con el pacto, con su revelación, con lo que Él nos ha dado para poder comprender, conocer este mundo, ¿no? Así Y es. así es, ¿no? Así es. Porque Él es el que inventó todo lo que hay, Él es el que creó todo lo que hay, ¿verdad? Por eso es que ese es el, el fin que buscamos aquí en el Instituto Rutuni, ¿verdad, mi hermano? Claro, claro, eso es lo que dice Colosenses 1. Dice que incluso el Señor Jesús reconcilió consigo todas las cosas por medio de la sangre de su cruz. Eh, Así que eso es lo que nosotros queremos aquí, exaltar a nuestro Rey con estas conversaciones. Y hoy queríamos conversar, yo por lo menos yo le pedí al hermano Yusef conversar de algo que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en Chile, pero no es nada que sea chileno. Es un fenómeno de cualquier lugar y es un fenómeno que podemos ver a través de una ley, de las pocas leyes que existen en el estudio político, que es la ley de hierro de las oligarquías. Y es, ¿por qué yo quisiera preguntarle a mi hermano sobre este tema? Yo quisiera preguntarle a mi hermano sobre este tema porque es algo que aplica a todos los países modernos que son estados. Normalmente en todos los países hay estados
por decirlo, ¿verdad? Más certeramente. Entonces, nosotros estamos empezando a ver muchas personas que se están vendiendo como alternativas radicales, diferentes, nuevas, de cualquier espectro. Puede sonar espectros de derecha o espectros de izquierda o espectros de centro y se venden como algo que va a revolucionar, a cambiar, a disentir, a decir. Entonces, pero es bien extraño para muchas personas darse con la realidad de que una vez estas personas llegan al poder o llegan dentro de la institución que llamamos Estado, la falsa institución, llegan ahí y es como si no hubiese sucedido nada. Entonces, pues ahí hay algo que explica, ¿verdad? La ciencia política en ese sentido y nosotros queremos hablar de ese tema y, ¿verdad? Ir arrojando entonces lo que realmente pensamos como teonomistas y como, ¿verdad? Como cristianos y hermanos en la fe. Así es, mi hermano. Bueno, hablar de esta famosa ley de hierro de las oligarquías, que así ha sido denominada por la sociología, ¿no? Esta ley de hierro explica un fenómeno que siempre se cumple en las sociedades de los hombres, siempre se va a cumplir. Y aquí está la pregunta, ¿no? ¿Es necesaria a la acción humana en su agregado, por decirlo así, cuando los seres humanos están unidos, agregados en sociedad? Esto siempre se debe cumplir, digamos, de forma ontológica en el ser humano. Esa es una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Antes que nada hay que explicar qué es este fenómeno. El fenómeno de la ley de hierro, que explica el por qué se forma siempre, siempre, en toda sociedad, una clase, que es una, no son varias, sino una, ¿no? Una clase que es la clase gobernante, la oligarquía gobernante de turno, por decirlo así, la que está en ese momento, la aristocracia, por decirlo así, o los que están en el poder, se ven a sí mismos como una clase. Y esto se lleva a cabo en todas las sociedades. Y esto lo han descrito los sociólogos, recuerdo el nombre que se me viene a la mente, Charles Tilly, o Tilly, se escribe, que tiene un libro que se llama Democracia y tiene otro libro que se llama Guerra y, a ver, no me acuerdo. Lo tengo acá, a ver, se llama Guerra, es que siempre pierdo, siempre se me olvidan los nombres Los títulos. de los libros, yo llego y los leo nomás. Y no, hermano, no lo encuentro. Y, bueno, acá está. Ah, no, democracia. Aquí tengo el de democracia. El de guerra no lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, pero ahí lo voy a tratar en el momento se me va a venir a la cabeza. La cosa que explica este fenómeno, ¿no? Que ocurre en todas sociedades, en las que siempre se forma una clase y es una, ¿no? No son varias, no es que están en guerra, ¿no? Estas distintas clases peleándose por el poder, sino que solamente es una, siempre, en toda sociedad se lleva a cabo. Y para ver esta ley que se le llama ley de hierro, que simplemente explica un fenómeno que se repite de manera total siempre en todas las sociedades humanas, creo que es bueno primero empezar a entender cómo es que Dios creó al ser humano, ¿no? Cómo lo creó y y con qué propósito, con qué fin, ¿verdad? Y luego entender una cosa que se viene después de la creación del hombre, un tiempo después, que sería el pecado, digamos, la intromisión del pecado en el hombre, para poder interpretar de manera teológica y no tanto sociológica, ¿no? Porque los sociólogos simplemente describen esto, pero nosotros lo que queremos intentar es dar cuenta de este fenómeno, del fenómeno del por qué siempre en toda sociedad se forma una oligarquía, inevitablemente, siempre va a ser así, hasta en las comunidades más anarquistas que podamos imaginarnos, van a surgir estas oligarquías, ¿no? Ya vamos a ir explicando un poco más de esto.
Hermano, para ¿Parece? aclarar para aquellas personas que, ¿verdad? Que a lo mejor no están acostumbradas a estas conversaciones, oligarquía nos estamos refiriendo al gobierno de unos pocos, al gobierno de un grupo de personas que gobierna a los demás. Y yo sé que usted lo mencionó, pero como vamos a seguir usando la palabra de ahora en adelante, pues quería que quedara claro. Claro, claro. Oligarquía viene de la palabra oligos, que es algunos, ¿no? Y arquía, que es gobernantes, poderosos, o los que ejercen el gobierno, ¿no? O los que ostentan el gobierno. Entonces, en ese sentido, podríamos partir entendiendo que Dios nuestro Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Y se nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, que Dios creó al hombre con el propósito, con el fin de que ejerciera dominio sobre la creación, que la gobernara, ¿no? Que la dominara, ¿verdad? Ahora la pregunta es, hermano, ese dominio, ese gobierno, ¿estaba dado para que el hombre lo ejerciera sobre otros hombres o sobre exclusivamente o únicamente sobre la creación que había sido puesta a sus pies? La respuesta es que no, el Señor nos mandó a ejercer dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales, las bestias del campo, los árboles, las semillas. Yo no veo por ningún lado a otro ser humano por ahí. Claro, no, es bien explícito de que ese ejercicio de dominio y de gobierno, en el que Dios, nuestro Señor, puso al hombre como vicerregente de la tierra, esto es, alguien que representaba a Dios en el gobierno, ¿no? De la tierra, como pasaba aquí en el reino de España, o el reino de las Indias en América. ¿Se recuerdan ustedes que estaba la figura del virrey acá? ¿Él era el rey Sí, o era el que representaba al rey? el El que estaba virrey aquí. estaba supuesto a representar al rey, pero funcionaba como el rey. Claro, funcionaba como el rey, pero era una extensión, por decirlo así, Exactamente. del rey, ¿verdad? Y debía dar cuentas al rey, porque él no era el soberano, ¿verdad? Ahí era un representante del rey del reino de España, porque aquí estábamos en el reino de España en su momento, hasta que llegaron los masones y los revolucionarios. Entonces, claro, Dios nuestro Señor mandó al hombre para que ejerciera dominio sobre la creación. Ahora, recordando el tema de las oligarquías y de estos hombres que empiezan a gobernar sobre lo inevitablemente, siempre se va a cumplir, sobre las sociedades, nos podemos preguntar, ¿estas oligarquías estarían necesariamente rompiendo con este esquema que Dios ha dado desde el principio, que sería el de el gobierno sobre la tierra, pero no sobre los hombres? Es una buena pregunta o duda que se puede surgir, ¿verdad? Yo pienso, a mi entender, y según la misma escritura, según la misma ley, me parece que no necesariamente rompe con el esquema que Dios ha dado o con la forma de gobierno que Dios ha dado al hombre, ¿no? Si bien el hombre es llamado a que sea rey y sacerdote de este mundo, ¿verdad? Y que someta a la creación a sus pies, para gloria de Dios y en los términos de Dios, no necesariamente el gobierno de unos hombres o de un hombre sobre otros rompe con esta regla. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre van a haber un padre, ¿verdad? De una familia. Siempre va a existir un anciano de la familia que va a gobernar y que va a tener, digamos, los hijos, los nietos van a proyectar en él un gobierno. Se supone que esto en una cultura más o menos bíblica, porque la de hoy han eliminado la figura de, ya con suerte queda la figura del padre. El abuelo es como una cosita bonita que tenemos y que tenemos que cuidar, no tiene ninguna autoridad en nuestra cultura. Entonces, yo pienso, no sé qué opinará usted, mi hermano, pero yo pienso que no hay que entrar de lleno a ver en términos negativos esta ley de hierro. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No Sí, es que es algo que se cumple, que es algo que que Dios parece que nos ha está dado. ahí, que parece que está ahí como parte de nuestra esencia. Eh, Exacto. yo siempre observo que donde quiera que hay servicio de algo, hay liderazgo y hay entonces, ¿verdad? El gobierno, hay, ¿cómo se dice? De responsabilidad.
Y al haber responsabilidad, hay personas que siguen al responsable. En el caso de los padres es un excelente ejemplo, ¿verdad? Un padre que cuidó a sus hijos y que hizo su trabajo como el Señor le mandó a hacer, es un líder de su familia y alrededor suyo se convierte en un líder de la comunidad y así se convierte en un juez, bíblicamente hablando. La gente va, acude a esa persona por sabiduría, acude a esa persona para resolver casos. Yo me recuerdo que así funcionaba acá en mi hogar. Cuando había una situación grande entre la familia, íbamos a nuestros abuelos. Yo me recuerdo de eso. Bueno, los que eran sabios, porque los que estaban en las calles bebiendo, pues eso no, no se podía ir a donde ellos, Ah, hermano. A eso no interesante se no eran ahí responsables. dijo algo muy importante, ¿no? Que, claro, supongamos que Adán no hubiese pecado, supongamos que no hubiese entrado el pecado, y Adán no hubiese tenido hijos, ¿verdad? Adán hubiese tentado el gobierno en ese momento, por ser el anciano más sabio, ¿no? Y que tenía más sabiduría, experiencia hasta el momento, y todos sus hijos y nietos recurrirían a él por su sabiduría y porque proyectan en él una verdadera autoridad, ¿no? Recordemos que la autoridad en las escrituras se diferencia del poder. Aquel que tiene autoridad no necesariamente tiene poder en el sentido de violencia, ¿verdad? Samuel, por ejemplo, Samuel no andaba con una escolta de militares y no tenía un ejército, ¿no? Sin embargo, Así. todo Israel, todo, absolutamente todo Israel, lo identificaba como una autoridad. Y Samuel no necesitaba tener policías para ejercer su autoridad, ¿verdad? Entonces, Precisamente. en ese sentido, es importante lo que usted mencionó, hermano, de que sea reconocida esa autoridad. Porque, ¿qué pasa si Adán, después, supongamos que entró el pecado, y Adán se dedicó al alcohol y, bueno, no podría decir a meterse con mujeres porque serían sus hijas y eso sonaría extraño, ¿no? Eso se ve muy Pero extraño. se entregó a la vida loca, supongamos, ¿no? Y a ninguna responsabilidad ni nada. Al Pienso abandono. que sus hijos no lo hubiesen tenido, o su nieto, como una autoridad, pero, y aquí es donde se cumple, creemos que se cumpliría la ley de hierro que estamos hablando, que se buscaría a otra autoridad, ¿me entiendes? Se, 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 se tendría que llenar ese vacío, ¿me entiendes? Porque Sí, Dios hermano. así creó la realidad, de esta manera, en el que debe haber un gobierno, en el que debe haber una autoridad ejercida por un hombre o varios hombres, ¿me entiendes? Ahí Así, ahí hay una llaga ahí que usted está tocando, porque yo lo que observo con lo que usted dice ahí es que de ahí es que vienen las pastoras, las mujeres. De ahí es que vienen, hermano, ¿verdad? Duela a quien le duela, hay mucho irresponsable. Así que alguien va a llenar ese vacío. claro, claro, también, y eso claramente puede suceder, así como en su momento en el libro de jueces, al no haber hombres que ejercieran el gobierno de manera santa, piadosa, justa, en otras palabras, que nadie proyectara en ningún hombre autoridad, se proyecta en una mujer, ¿verdad? Llenó ese vacío. No porque, y ahora en la lógica de esto, aunque entremos en las ramas, pero es necesario nombrarlo porque alguno puede que tenga esta idea. No significa esto que es una humillación para el hombre que una mujer gobierne, porque mira, las tontas mujeres gobiernan sobre los hombres. No, esa no es la lógica. La lógica es pactual. Dios le dio la primacía al hombre en el gobierno, lo que no significa que una mujer no sea apta y capaz de hacerlo. ¿Me entiendes? Sino que eso simplemente revela que el hombre no está llevando a cabo su función, pero la Es- mujer perfectamente lo puede hacer. Está Una en mujer desobediencia. perfectamente puede ser pastora, ¿me entiendes? Solo que, ¿cuál es el problema? Que el problema es pactual, el problema no es de capacidad, ¿me entiendes? El de No, la no es de, desobediencia del mandamiento que usted habló desde el principio. ¿me entiendes? Claramente. Esa es la situación, ¿no? Entonces, claro, ya vamos despejando ciertas dudas y diciendo, claro, esta ley de hierro, de las oligarquías,
en las que siempre unos van a estar gobernando y van a pertenecer a esa clase gobernante, ¿no? En una sociedad, se debería cumplir en una comunidad santa, en una comunidad justa, ¿verdad? Y de hecho así es, ¿verdad? En las comunidades cristianas siempre hay ancianos gobernantes que son reconocidos, ¿no? Jueces que son reconocidos por sus virtudes, ¿no? Por su talento, por triunfar en la vida, ¿verdad? ¿No? Entonces se reconoce eso. Eso es inevitable, hermano, eso es inevitable. En toda comunidad cristiana o sociedad que no sea cristiana o cualquiera, siempre se van a reconocer a ellos, ¿no? Ahora, estamos viendo en el sentido, yo no sé cómo nombrarlo, pero suponiendo que no hay pecado, ¿no? Suponiendo que estamos en justicia, en un orden justo, sin la intromisión del pecado, esto se cumpliría. Esta es como la tesis que puedo saltar. De modo que la ley de hierro de las oligarquías no está describiendo un fenómeno que es producto del pecado en sí mismo, ¿verdad? Sino que es un producto de la naturaleza misma en la que Dios ha creado al hombre, ¿verdad? Claro, Adán, está por claro. supuesto, que iba a tener una autoridad mayor, superior a la de sus hijos, y sus hijos no iban a poder tratar a sus padres, a su padre Adán, de tú a tú, o sea, como de igual a igual, ¿verdad? Tenía que haber ahí un reconocimiento de autoridad. Por tanto, desechamos la idea de partida de lleno de que esta ley de hierro de la oligarquía es un producto del pecado. Lo mismo que debemos desechar la idea de que el gobierno es un producto del pecado. O, o, por ejemplo, Rushduni en su institución de la ley bíblica dice que muchos han visto al Estado como un producto del pecado, ¿no? Pero él define al Estado como el gobierno civil justo, que debe ser, ¿verdad? Y él claramente identifica que eso no es así. El Estado es algo positivo, algo que Dios ha creado o ha dado a la realidad de los hombres para que se gobiernen, entendiendo por Estado, porque Rushduni así lo entendía, como el gobierno civil al cual nosotros constantemente estamos hablando, el autogobierno, el gobierno de la sociedad, la aplicación de la ley, el juicio, ¿no? El autodominio. No lo que hoy tenemos por Estado, no esa idea estatal. Por eso pienso yo que es mejor diferenciar Estado de gobierno civil, cosa que Rushduni no hizo. Y ahí se puede entrar a complicaciones. Y me parece que ahí Rushduni pudo haber hecho avanzar un poquito más en diferenciar Estado de gobierno civil. Pero bueno, ya, entonces sacamos esta idea de lleno, ¿no? No es producto del pecado este fenómeno que ocurre en la realidad de las sociedades humanas, la ley de hierro de las oligarquías. Esto se cumple porque es, está dado en la realidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Desde la familia, ¿no? El núcleo social más íntimo, ¿verdad? Del ser humano, ahí se cumple la ley de la oligarquía en cuanto a que son los padres los que gobiernan, ¿no? Ya cuando los hijos gobiernan una familia, eso está mal y por tanto no va a andar bien, porque va en contra de la realidad, ¿verdad? Ya, entonces ahora conversemos qué pasó después del pecado, hermano. ¿Qué cree usted que pasó después del pecado? Con respecto a esta ley que ya hemos identificado, que tiene que ver con la naturaleza y la realidad del hombre, ¿no? No hay que verla como algo malo en sí misma, Sí, pero sabemos que el pecado vino a trastornar la realidad que Dios había creado, ¿verdad? Entonces ahora exactamente. preguntémonos en qué sentido trastornó esta realidad de esta ley de la oligarquía, en qué forma la trastornó. ¿Mm? Lo tergiversa en qué forma se va a aplicar esa realidad. Esa realidad se va a dar porque se tiene que dar, pero si hay alguien que, por ejemplo, como el ejemplo que usé ahorita, no ejerce su responsabilidad, que realmente es la obediencia al verdadero gobierno supremo, pues algo va a salir mal, ya alguien que tendrá que tomar ese lugar. Por ejemplo, que usted acaba de dar el ejemplo en una familia, ¿verdad? Para hacerlo más simple, que un hijo tenga que tomar la responsabilidad sobre su, ¿verdad? Cuidar a su madre, cosa que sucede mucho, lamentablemente. Eso es porque el padre no está haciendo su, ¿verdad? Su trabajo y alguien tiene que hacer el trabajo de cuidar a la persona, ¿verdad? A los hermanos, a quien sea, ¿verdad? Dentro de la familia.
Así que sí se tergiversa, también, también se puede tergiversar la parte de a qué se debe dominar. Mencionamos al principio que se supone que nosotros dominamos sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales que se arrastran, las bestias del campo, los árboles, las semillas. Y de repente miramos hacia el lado y también queremos entonces dominar sobre, eh, igual que como dominamos una bestia, queremos dominar a un ser humano. Igual que como dominamos a un árbol, queremos dominar a nuestros parientes o a nuestros vecinos y entonces pues a nuestro prójimo. Entonces se ve tergiversado. No sé si hay alguna más ¿verdad? Que usted quiera abundar, pero eso es la que se me ocurre. Claro, el pecado lo que vino a hacer es trastornar la realidad que Dios nuestro Señor había determinado, había creado, había predestinado, ¿no? Decretado. Y por supuesto que sin el pecado esta ley, como ya establecimos, se iba a cumplir, sí o sí, ¿no? Eh, al, al caer el hombre en el pecado, al introducirse el pecado en la humanidad, esta ley no dejó de existir, ¿no? Porque es inherente a la esencia del ser humano y sus relaciones con otros humanos, ¿verdad? Es inherente, es algo de la esencia de la comunidad de los seres humanos porque ya lo podemos desde el principio de la familia, ¿me entiendes? En la familia misma se ve esto, ¿no? Por tanto, es algo inherente al ser humano, no es producto del pecado, ya lo hemos visto, ¿no? Pero a diferencia de lo que pasaba o de lo que debería pasar en justicia al cumplirse esta ley, ¿no? Que en justicia la ley de hierro de las oligarquías se cumple de una manera en la que nuestro Señor describió claramente en Lucas capítulo 22, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Se recuerdan cuando los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el primero entre ellos? Ahí está claramente la distinción entre esta ley de hierro cumpliéndose en los términos del pecado y la ley de hierro cumpliéndose en los términos de la ley de Dios y la santidad y la justicia, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los discípulos? Ellos querían tener la primacía del gobierno, querían poseer la oligarquía, ¿verdad? O la arquía. ¿Mm? Pero en los términos humanos, en los términos caídos, del ser humano caído, y por tanto querían ejercer un dominio sobre las personas, en los términos que ellos les gustaba, o mejor dicho, según los reyes o los poderosos o los potentados de las demás naciones, ¿verdad? Algo muy parecido que pasó en 1 Samuel 8, ¿verdad? Pero ¿qué les responde nuestro Señor Jesucristo? Les dice que no, que entre ustedes no será así. No es como lo hacen en el mundo, en el que la oligarquía, los reyes, los poderosos, se sientan a la mesa, ¿no? Y los demás les sirven, y ellos ejercen dominio, potestad sobre ellos, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo dice, no, con ustedes no va a ser así, sino que ustedes, entre ustedes, el primero será el que sirva a todos, como yo le estoy dando ejemplo, ¿verdad? O sea que el origen de la autoridad, desde una perspectiva santa y después, por supuesto, del pecado, es el del servicio, ¿no? El de servir. ¿Quién sirve más que un padre y una madre a su hijo? Yo todavía no he tenido la bendición, y espero que pronto la pueda tener, si Dios así me lo permite, la bendición de tener un hijo. Pero yo he visto, más o menos de cerca, eh, cuánto trabajo da un hijo, cuánta demanda hace un solo hijo, me imagino, dos o tres o cuatro al mismo tiempo. Es tremenda. Y el servicio del padre y la madre con esos hijos es casi que absoluto, ¿no? Porque tienes que estar, sobre todo los primeros tiempos del niño, los primeros días, los primeros meses, los primeros años, es un servicio total, o sea, a las 24 horas del día, la madre no puede separarse del hijo, ¿no? Y de ahí viene una de las principales y más fundamentales autoridades, ¿no? La autoridad, fuente de autoridad de toda una comunidad o de una nación, que es los padres, ¿verdad? La fuente más importante de autoridad, la del padre, ¿no?
Y eso se va en línea con la realidad y con lo que dice nuestro Señor Jesucristo, a servir. El que sirve va a tener una proyección en las mentes de los demás como una autoridad. Se lo dio vuelta, ¿verdad? Les dio vuelta a lo que pasó después del pecado. ¿Qué El pasó mayor después del servirá al pecado? menor. ¿Qué pasó después del pecado, mi hermano? En el que ya sabemos que el mayor sirve al menor en el reino de los cielos, y siempre ha sido así, no es que es algo novedoso, ¿no? El mayor sirve al menor, en los términos de la ley de Dios, por supuesto, ¿no? No es que el menor se convierta ya en un soberano y empieza a exigir su ley, no, en los términos de la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasó después del pecado? Todo esto se dio vuelta. Resulta que en vez de que los poderosos, perdón, incluso, podríamos decir incluso que con el pecado, y se ha visto muchas veces, los padres en vez de servir a sus hijos, se sirven de ellos. En muchas ocasiones en la historia pasó eso. Por eso es que en muchas ocasiones vendían a sus hijos, prostituían a sus hijos, ¿no? Cosa que la ley de Dios nuestro Señor lo prohíbe, ¿no? Y explícitamente, y lo prohíbe porque era algo que pasaba en el mundo. Los padres prostituían a sus hijos para poder tener para comer, o los vendían, o incluso los entregaban en sacrificio a los dioses, ¿no? Ya vemos ya desde el núcleo de una sociedad, que sería esa autoridad del padre, ya está trastocada. Ya el padre no sirve, sino que se sirve de los hijos, ¿verdad? O como pasaba con los griegos, con los griegos, bueno, cuando hablamos de griegos hablamos de un conglomerado o de un agregado de muchos pueblos que tenían culturas muy distintas Sí, entre sí. la sociedad helenista. Claro, en Esparta, con Licurgo, fijémonos que Licurgo decía que los niños que nacían con malformación o cosas raras, lo mejor era abortarlo. Y abortarlo era que cuando nació el niño, se vio que está deforme o tiene una cosa mala, abortarlo era asesinarlo en el momento. No es que sabían que ya venía en la guatita o en el estómago o en el vientre malo, ¿no? Y además de eso decía que él no entendía cómo es que las mujeres, perdón, los hombres, sabiendo que habían otros hombres con mayores capacidades que él mismo, no entendía cómo es que ellos no les decían, oye, te metes con mi esposa para poder tener una buena cría. La idea, por supuesto, era la de servirse de los hijos, ¿no? Se da vuelta toda la cosa, ¿no? Y el Licurgo decía, no entendía cómo los hombres, cuando tienen caballos, ganado, buscan o contratan a otros para poder tener las mejores crías, ¿verdad? Buscan cruzar. Y no entendía por qué no hacían eso los hombres. ¿Por qué no hacían eso con sus mujeres? ¿Verdad? Es una buena pregunta, muy honesta, desde una perspectiva pagana. Claro, y él decía y ordenaba que debía ser así la situación, ¿no? Bueno, esa es una de las manifestaciones en las que se dio vuelta toda esta idea de la autoridad y la oligarquía. Los romanos también, es otro ejemplo de eso. Los romanos, el padre tenía la potestad de decidir si su hijo vivía o no. Si salía niña, lo más seguro que moría, ¿no? Si salía niño, sin defecto, ahí tenía oportunidad de vivir. ¿Mm? Y así, ¿no? Vemos que en ese ámbito, en el núcleo de donde emerge la principal y fundamental autoridad en una sociedad, que serían los padres, se trastoca todo con el pecado. Ya los padres no sirven a los hijos, sino que los padres se sirven de los hijos. Y eso es una de las consecuencias que trae el pecado, por supuesto. Ya hoy en día los padres, o sea, los padres no son más que tutores de los hijos, ¿no? Porque es el Estado el que se sirve de los hijos. El Estado el que reclama la soberanía. Ahora, claro, ya en un tema específico hablamos acerca de cómo se trastornó cómo trastornó el pecado esta realidad que ocurre, ¿no? Sí. Esta realidad que ocurre en todas las sociedades. Pero veamos que ahora los hombres, al trastornar todo, trastornaron no solamente este fenómeno, sino que también trastornaron la ley de Dios. Esto es, ya, ni siquiera es que la trastornaron, la negaron.
la sacaron, ¿verdad? Pero así como tú no puedes, digamos, quitar algo de la realidad sin reemplazarlo con otra cosa, porque si no queda un vacío en el que tú no puedes vivir, ¿no? Porque así es la realidad. Necesitas de ese concepto, necesitas de la ley, pero no te gusta la ley de Dios, entonces quitas la ley de Dios y pones tu ley, ¿verdad? Entonces, quitas todo eso, quitas la interpretación de Dios, quitas la soberanía de Dios, quitas el poder, el gobierno, la trascendencia de Dios, la ley, y la reemplazas por la tuya. ¿Me entiendes? Por la del hombre. Y al hacer eso, entonces, ¿qué va a pasar cuando inevitablemente, porque ya hemos dicho que esto es algo inherente al ser humano, ¿qué va a pasar cuando emerjan las oligarquías? ¿Qué piensa usted, hermano? Cuando emerjan una oligarquía en medio de sociedades que han negado la ley de Dios, que han negado todos los conceptos como soberanía, gobierno, ley, justicia, verdad, se los han negado a Dios, pero sí se han quedado con los conceptos, pero los definen ellos. Van a ¿Qué dominar en pasaría? sus propios términos, van a dominar según sus propios términos y van a querer ejercer sobre los demás. Van a servirse de los demás. Eso es lo que hacen. Así. Sí, mi hermano, pues entonces, ¿qué va a pasar con estas oligarquías? Ya no van a ser servidores en los que el pueblo proyecta en ellos una autoridad legítima, una verdadera autoritas, como se diría en latín, ¿no? Una verdadera autoridad. No. Ahora la autoridad ya no se sustenta en esa proyección que tiene de los demás sobre uno. Supongamos que yo tengo una autoridad, pero esa autoridad la tengo en virtud de que los demás personas en mi sociedad, en mi comunidad, proyectan en mí esa autoridad. Y por tanto, mi autoridad descansa en lo que piensan ellos de mí. ¿Me entienden? Y eso, por supuesto, se da debido a algo que yo he hecho, una función que yo he cumplido, ¿me entienden? Y se retribuye con esa confianza. Pero ¿qué pasa en la sociedad del pecado? En la sociedad en la que se ha, digamos, edificado bajo los cimientos del pecado. Que la autoridad ya no se sustenta en esa proyección, en ese servicio. ¿En qué se va a sustentar ahora, hermano? En la ley del hombre, En el el poder, poder, en la fuerza. sí. Y ahí es cuando siempre hay que estar aclarando, y no debería aclararse esto, debería ser algo natural entenderlo de la realidad, de que la autoridad no es sinónimo de poder. Pero hay que aclararlo, ¿verdad? Sí. Porque hoy en día, como estamos en sociedades paganizadas, ¿no? El poder es sinónimo de autoridad. Hermano, y otra cosa. Nosotros ya hemos avanzado tanto en esto que poder también hay que aclararlo ya. La gente solamente piensa en poder solamente como una coerción directa. Por ejemplo, yo te agarro por la camisa y te empujo, te doy un golpe o te pego un tiro. Pero hoy en día ya hemos avanzado tanto en la endoctrinamiento de las personas que ejercer sobre ellos dominio y poder es algo tan simple como registrarte en una base de datos para entonces yo saber dónde tú estás y tú no puedes moverte sin mi autorización. Otra cosa que yo quisiera, me encantaría un día hablar de esto nada más, es, es cómo los títulos han sustituido la autoridad. Un título, las personas, fulano es pastor, fulano es el oficial tal, fulano es el honorable yo no sé quién, el diputado no sé cuál. Eso es autoridad para las personas hoy en día. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Claro, claro, hermano. Bueno, como dijimos, la autoridad ahora, bajo los términos del pecado, se sustenta bajo el poder, la amenaza de violencia, La fuerza. ¿no? En última instancia, toda autoridad pagana que no se somete a Cristo, ¿no? Toda autoridad que no se somete a Cristo, la mayoría, pueden haber algunas excepciones, ¿no? Pero en todas las naciones, estados que existen hoy en día, se basan en el poder de la fuerza, la autoridad. Ese es su sustento. Y es más, aquí alguno podrá decir, no, pero es que no es tan así tampoco, si igual hay reconocimiento de autoridad. Oye,
hagamos un recuento, hagamos una revisión de todos los estados que hoy se llaman democráticos, de todos los estados existentes, todos los estados-nación. ¿Cómo surgieron? ¿Cómo es que llegaron a ser? ¿Porque reconocieron su autoridad? ¿O porque en realidad llegaron de la guerra y de la victoria sobre sus enemigos, el expolio, la conquista, la piratería, el vandalismo, ¿verdad? Y eso lo vemos desde la reina de Inglaterra o los reyes de Inglaterra. David Hume decía de la reina en su tiempo, decía, oye, pero si revisamos un poco de dónde viene nuestra realeza y su majestad, porque así le decían, ¿no? Su majestad, viene de una prostituta y de un bandido, un pirata, ¿no? Ese es su linaje, ¿verdad? Pero Así claro, es. después llegó la royalty porque, claro, conquistaron, ejercieron el dominio, ¿no? La fuerza, y como se sustenta la autoridad por la fuerza, llegó esa royalty, llegó esa realeza, ¿no? Porque la autoridad se sustenta por el poder, por la fuerza bruta. Y así todos los estados modernos, absolutamente todos los estados modernos, acá en América, los estados, por ejemplo, el estado de Chile, en mi país, se sustenta por el poder. De hecho, una de las cosas que dice su escudo, uno de los lemas en mi país, dice, por la razón o la fuerza. O sea, que si tú no entiendes mis razones, entonces por la fuerza. Y Hermano, claro, siempre fue por la fuerza. claro, siempre es que a última instancia, y yo sé que eso es lo que usted está diciendo, a última instancia realmente es la fuerza, porque al Claro. principio yo voy a manipularte, yo voy a buscar no gastar estos recursos que son bien, bien altos, ¿verdad? El recurso de ejercer el dominio físico es más caro que yo amenazarte, que yo hacerte creer que yo soy Dios, por ejemplo, más barato por ahí, entonces por eso es que yo mencionaba lo que mencionaba anteriormente. Claro, y entonces ya dejando bien en claro esta realidad de que la autoridad bajo los términos del pecado se basa, se sustenta, ¿no? Se fundamenta en el poder. Entonces ahora podemos explicar muchos de los fenómenos que ocurren no solo en nuestra historia presente, sino también en la historia de la humanidad. Y por ejemplo podemos explicar cómo, por ejemplo, en los tiempos en que España había descubierto América y la había hecho parte de su reino, ¿no? Acá en América, y ejercía un gobierno, una autoridad, un poder. Vemos que, claro, se dice que los libertadores de mi patria, de Chile, nos liberaron de esos poderes, ¿no? De esa oligarquía. ¿Pero para qué? Para instaurar una nueva oligarquía. Para ¿Basada ponerla en de ellos, qué? hermano, para ponerla de ellos. O sea, que en el poder, es inevitable esto, y como fue en los términos del pecado, se basó en el poder brutal, hermano, Usted se el poder. equivoca, hermano. Ellos lo hicieron por amor a la patria. Unos cuantos bandidos ilustrados Sí, seguro. que conquistaron estas tierras. Pero fijémonos que España, el reino de España, sí tenía una visión más bíblica en cuanto a cuando llegó a América. Porque ellos, a pesar de que sí hubo violencia, sí hubo guerras, todo, siempre intentaron no llegar o imponerse por el mero poder, sino a través de la evangelización. Podemos criticar muchas de las formas en las que lo hicieron y todo eso, pero su fe o su misión nominal, si lo queremos decir así, de manera nominal, ellos llegaron con una misión de predicar y transformar y llevar todas estas tierras a Cristo, ¿verdad? Eso es porque el reino de España era cristiano, verdaderamente cristiano, católico romano, todo lo que usted quiera, todas las críticas que le pueda hacer, pero era inevitable que al ser cristiano al intentar ser coherentes con el cristianismo, cosa que no fue con los anglosajones en América, ¿no? Al intentar ser coherente, España intentó eh, evangelizar, intentó llevar a cabo su reino aquí y no fue una imposición de autoridad
como lo hace bajo los términos del pecado del hombre, sino que intentó fue un discipulado, un conversar. Si hubo guerra, si hubo matanza, sí, claro, eso no se puede evitar, pero si no hubiese sido por la intervención de la Iglesia y por los sacerdotes católicos, España hubiese podido haber comportado los hidalgos que vinieron para acá, ¿no? Los conquistadores se hubiesen comportado de una manera muy distinta, ¿verdad? Pero los sacerdotes, los católicos, intervenían y decían que no, hay que evangelizar, y es más, estas tierras eran españolas, eran el reino de España, se crearon universidades, se buscó discipular, se trató de escribir digamos, no, perdón, estudiar la lengua y poder hablar mapuche, por ejemplo, para poder intercambiar todo ese cuento. Vemos que había, a pesar de que habían rezagos del pecado y todo lo que podamos ver, había un principio evangélico ahí, había un principio de autoridad verdadera en ese lugar, ¿no? Distinto a todas las demás conquistas que han habido en el mundo, ¿verdad? Distinto a lo que podríamos hablar de las colonias, de, no sé, de Francia, las colonias de Holanda, de Inglaterra, ¿verdad? En las que se llevó a cabo un saqueo y un poder, ¿no? Un llevar a cabo la fuerza, ¿verdad? Entonces, ya, dejamos bien en claro eso. El fundamento es la fuerza de la autoridad, ¿verdad? Y cuando esa autoridad se ejerce y se lleva a cabo, inevitablemente se va a cumplir esta ley y se va a crear una clase gobernante, ¿verdad? Se va a crear una clase gobernante, conocemos de las historias, conocemos que siempre su rey tenía a sus cortes, a sus cortesanos, los que pertenecían a la corte, y los que se sabían ser parte de esa clase, ¿no? El rey caía, caían ellos, así que tenían que defenderse, todos se defendían, porque era la clase gobernante, era la oligarquía, lo mismo que en los países árabes, por ejemplo, está el jeque y su ¿cómo es que se le llaman a los que están con él? Se me olvidó el nombre. Los visir. ¿Ah? El visir. No sé, no sé. Claro, bueno, todos los que estén los que sean sus cortesanos, pero tenía un nombre, se me fue el nombre que tenían los árabes. Pero bueno, siempre tienen esta clase que se forma, la oligarquía, y que siempre se impone por encima de los demás, del pueblo, ¿verdad? Y por supuesto que en los términos del pecado se impone por la fuerza. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo describe en Lucas 22, si mal no recuerdo, creo que era Lucas 22. A ver si lo encontramos aquí, para Lo que que lo buscar, leamos. hermano, en lo que usted sigue hablando. Ya, entonces vemos que ya, se crea además de dejar en claro que la autoridad ahora se basa en el poder, resulta que también emerge una clase, ¿no? Y esta clase es consciente de ser participante de esta clase. O sea, cada uno de los miembros de esa clase es consciente de que pertenece a esa clase y esa clase es una, no muchas. Por un principio básico, recordemos que el pagano, al negar a Dios, claro, negó a Dios, pero no con eso negó la idea de autoridad, de gobierno, de soberanía, de justicia, de ley, de verdad, etcétera, ¿no? Sino que negó a Dios y su definición y agarró todos esos conceptos de la realidad, los tomó para sí y los redefinió según sus propios términos, o sea, en los términos del pecado, los términos de la muerte y del pecado. Entonces, el hombre cuando tiene esto, esa oligarquía inevitablemente asume la soberanía. Y en un pueblo donde se gobierna solo puede haber un solo soberano, ¿verdad? No puede haber dos, porque si hay dos soberanos están en pelea, es No como son nuestro soberanos. Señor Jesucristo. Es como nuestro Señor Jesucristo dijo cuando lo estaban acusando de que él sanaba a los enfermos por el poder de Belcebú. Entonces, Jesucristo le respondió, ¿cómo puede Satanás estar contra Satanás? ¿No? Si Satanás estuviese contra Satanás, su reino sería destruido, no podría prevalecer, ¿verdad? Se destruiría. ¿No? Nuestro Señor Jesucristo la tenía bien clara, porque Él es el Logos, ¿no? Él es el hombre sabio. Amén.
Y este es un principio, ¿no? No puede haber dos soberanos en un mismo reino. ¿Mm? Por tanto, la oligarquía es una, hermano. Y ellos se saben muy en claro que solo hay un soberano y por tanto es una sola clase, no son dos clases, ¿no? No son dos clases, es una sola. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Para que lo apliquemos a nuestro contexto actual. Antes de eso, lea usted el pasaje, hermano, si lo encontró, para que vean los hermanos de lo que habla nuestro Señor. Lucas 22, desde el 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Sí? Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo pone dos realidades. Los hombres, bajo los términos del pecado, han definido que el mayor, ¿quién es? El que está sentado sobre El la que es mesa, servido. al que es servido. Pero en el reino de Cristo, fíjense, Cristo es Dios, el que definió todas las cosas, el que determinó, como habíamos dicho al principio. Y por tanto la realidad debería ser como él dice, ¿no? No es que, mire, está esta realidad, pero yo propongo esta alternativa. No, no debemos entenderlo así, debemos entenderlo teológicamente, como hemos tratado de estar desarrollando en esta conversación. El pecado trastornó las cosas y los hombres, debido al pecado, han redefinido los conceptos de la realidad, ¿no? Que son el gobierno, la autoridad y todas esas cosas. Entonces ahí entendiendo eso, vemos que se forma esta clase, como habíamos dicho, esta clase gobernante, esta oligarquía, y esa clase es consciente, como dije, de ser una clase, y es una. Y entre ellos se van a defender. ¿Por qué? Porque todos los que pertenecen a esta oligarquía tienen los mismos intereses, que la oligarquía se mantenga. Si la oligarquía cae, ¿qué les va a pasar? Ellos caen. ¿Qué Ellos caen. qué pasó con la mayoría de los reyes cuando empezaron las revoluciones eh, republicanas acá y todo eso, ese cuento pagano y masón? ¿Qué pasó con los reyes en el mundo cuando empezaron a ser perseguidos, decapitados? ¿Qué pasó con sus cortesanos? Igual. O se unen y muy pocas veces iba a suceder, o le iba a pasar lo mismo que a su rey. En la Revolución Francesa no solamente decapitaron la cabeza del rey, sino que mataron y aniquilaron a todo lo que tenía que ver con la oligarquía del rey, a todos sus cortesanos, a todos los que estaban en la compañía del rey, todos los que Volaron eran de las la cabezas. corte del rey, ¿verdad? Ujú. Sí. Por tanto, se sabe que si la oligarquía sabe muy bien, cada uno de ellos, que si cae la oligarquía, cae él también, ¿verdad? Cae todos sus intereses. Por tanto, este es un principio fundamental, mi hermano. Todos los que pertenecen a la oligarquía van a defender la oligarquía sin importar que hay uno de la oligarquía que tiene, con el que tiene diferencia y prácticamente lo odia, pero no importa, va a defender la oligarquía y lo va a defender junto a él, ¿me entiendes? A ver si se me entiende hacia dónde estoy yendo. Va a defender lo que hace que esa persona tenga esa posición, esa autoridad o lo que sea. Sí, definitivamente. En octubre de 2019, acá en Chile, ocurrió un fenómeno que ha sido denominado de estallido social, se le llama, suena un título bien rimbombante, ¿no? En el que un montón de delincuentes y revolucionarios, más que revolucionarios, eran bandidos nomás, porque el revolucionario por último tiene una idea clara, ¿no? Y esto andaban saqueando nomás. Al ocurrir esto, fíjese que el sistema estuvo en jaque, el Estado estuvo en cuestionamiento, toda la oligarquía del momento estuvo cuestionada, toda, de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hicieron los que ya ahora, entendiendo todo lo que hemos estado diciendo, qué es lo que hicieron
la oligarquía que hay actualmente en mi país, que serían todos los políticos, que es la clase política, ¿no? Porque actualmente la oligarquía en todas las naciones-estado debe ser identificada con la clase política. Y la clase política está conformada por los diputados, los senadores, el presidente y toda su corte, ¿no? Y también el poder judicial, ¿no? Los jueces. Entonces, ¿qué pasó cuando se vio cuestionado esto? Se replegaron todos los políticos de izquierda y derecha, todos. Se reunieron un día entero e incluso pasaron una noche entera, hasta la madrugada, conversando y tratando de llegar a un acuerdo. ¿Para qué cosa, hermano? ¿Para traer la paz a Chile? Para defenderse ellos. ¿Para mantener su negocio? Para mantenerse en el poder o ¿Para mantener su donde estén. oligarquía? Claro. ¿Verdad? Y estaban, después salió en las fotos, en los diarios, salía un político de derecha, ¿no? Que es sobrino de José Antonio Kast, se llama, no me acuerdo, pero se apellida Kast incluso, también se apellida Kast. No me acuerdo el nombre exacto, pero es sobrino de José Antonio Kast. Sale abrazándose con uno del Partido Socialista o Comunista, o de izquierda, que llegaron a un acuerdo, salen felices del Congreso y todo, saliendo felices, celebrando de que han llegado a un acuerdo y que se va a escribir una nueva Carta Magna, una nueva Constitución y todo eso. Todo ese show, ¿para qué lo hicieron, mi hermano? Para poder conservar su clase, la clase política, para poder conservar la oligarquía, para poder conservar el gobierno, ¿verdad? Ahora, ya entendemos que hay una sola clase, ¿no? Y esto yo estoy resumiéndole al máximo lo que ya han descrito los sociólogos, ¿verdad? Lamentablemente los teólogos actuales, los cristianos evangélicos, sobre todo los protestantes, sobre estos temas saben poco o nada. Sobre estos temas en realidad no les interesa mucho porque ellos solamente estudian su iglesia local, ¿no? Y hasta ahí llegaron, ¿no? Lamentablemente es la realidad que tenemos. Pero esto en la sociología la ha descrito muy fuertemente. Recomiendo la lectura de Dalmacio Negro, un autor español que describe este fenómeno también, de Charles Tilly, como decía al principio, que lo describe. Entonces vemos que esto se defiende a sí mismo. Pero ahora hay otra cosa, otro tema que me gustaría conversar más. Cuando nace un revolucionario, un comunista, estos de los revolucionarios estudiantiles, como pasa con el actual presidente, bueno, próximo presidente en Chile, que se presentan como antisistema, como contrario al sistema, como que van a derrocarlo. ¿Qué piensa usted, mi hermano? ¿Cree que ese, si es que llegase al poder, en realidad va a ser un hombre que va a estar en contra del sistema y va a haber, por decirlo así, dos clases en el gobierno? ¿La clase social de los antiguos y la clase social de los nuevos? No, hermano, de hecho, el ejemplo más vivo de nuestros años recientes es España. Con el Coletas allá, el Con el coleta. hombre se está viviendo la película, como decimos los puertorriqueños, se está viviendo la película completa desde los oligarcas. Así es, así hermano, el Pablo Iglesias con Monedero, con este otro Pedro Sánchez, tanto que se hablaba, bueno, Pedro Sánchez no tanto, pero igual, también igualmente, eh, fue Miguel Ancho Bastos que prácticamente profetizó que todos ellos iban a ser parte de la oligarquía, hay tanto tema de revolucionario y de que, ¿no? Y al fin y al cabo iban a ser parte de la oligarquía y y ellos mismos iban a defender la oligarquía, cosa que pasó y se cumplió exactamente, o sea, y Miguel Ancho Bastos lo único que hizo fue aplicar este principio, esta ley de la oligarquía. Y es lo mismo que va a pasar con Gabriel Boric, este hombre impresentable que ya hemos conversado en otras ocasiones, que era un, un estudiantil revolucionario, comunista y todo el tema. Ahora que llegó a la presidencia, una vez llegado, ya se sabe ser parte de la oligarquía, ya lo tiene claro, ¿no? Porque tiene asesores que le han hablado y le han dicho que no puede seguir siendo revolucionario como lo era antes, ¿no? Por ejemplo, se permite incluso que en el Congreso los diputados, los senadores,
se pelean entre ellos, se insulten entre ellos, claro, se permite. La oligarquía misma lo tolera. Incluso este hombre votó en contra en dos ocasiones, si mal no recuerdo, perdón, a favor de la destitución del actual presidente Sebastián Piñera. En dos ocasiones. La cosa es que esta rebeldía y toda esta pelea que hay en el Congreso siempre es contra los individuos, con algunos, ¿no? Demostrando que ahí hay una clase de anarquía, pero nunca contra el sistema en sí mismo, nunca contra la oligarquía en sí mismo, nunca contra el Estado. Siempre contra uno, el otro contra otro se pueden pelear, pero cuando está en cuestionamiento el Estado mismo, ellos saben que joden todos. Y por tanto todos se repliegan y dicen, una vez que salió Gabriel Boric, presidente, y se hizo oficial, se hace la típica llamada de teléfono presidencial del actual presidente con el futuro presidente. Y Gabriel Boric demostró que se cumple, hermano, esta ley de hierro de la oligarquía. Usted lo puede buscar en internet, puede ver la llamada entre el presidente Piñera y Gabriel Boric, que en otro tiempo decía que el presidente Piñera era un dictador y un asesino, hablando, hermanos, como colegas. Eso es lo que son, colegas. Eso mismo es lo que Pero son. como colegas, pero de toda la vida. Es más, el Sebastián Piñera lo invitó a su despacho para conversar y darle algunos consejos, y el Gabriel Boric aceptó muy amablemente, alabando y dando loores a la democracia y a los principios republicanos, porque así somos los republicanos y todo el cuento, y por tanto tenemos que tener unión, unidad, diálogo y todo el tema. Después de haber dicho todo lo que dijo, ¿no? Ya se sabía muy bien que era parte de la clase gobernante, de la clase política. Cumpliéndose así, en un caso específico como en el de mi país, que se cumplió, esto fue el domingo pasado, ¿no? Cumpliéndose la ley de hierro, que se cumple en todas partes, ¿no? Y por último, hermano, por último, interpretando teológicamente todo esto, ¿no? Como hemos estado haciendo, ¿puede la iglesia enviar misioneros? ¿Puede la iglesia ir a esta clase política, a esta oligarquía, y transformar el mundo vía esa oligarquía? ¿Puede la iglesia enviar misioneros para que cambie la oligarquía y sea lo que el reino de Dios pide? ¿O lo que Cristo dijo que debe ser la autoridad? ¿Qué piensa usted de eso, hermano? No, hermano, porque la naturaleza de las oligarquías según el mundo no tiene nada que ver con la naturaleza del reino de Dios. Así que yo no, ¿cómo yo puedo, es como yo decir que yo voy a bautizar a Satanás? No, no sé si eso sea algo que usted vislumbraría, bautizar a Satanás, pero no le veo por ningún lado. Se va a tener que terminar convirtiendo en esto o van a ser escupidos por el sistema, que es lo que yo estoy viendo acá con unas personas que yo diría que quieren ser fieles. Fíjese, conozco personas que están en la política, quieren ser fieles y el sistema los va escupiendo. No los dejaron entrar a la casa de las leyes, como se dice los otros días porque simplemente no se hicieron una prueba de esas del COVID y todas esas cuestiones. Son fórmulas para entonces ir escupiendo a estas personas o tratarlas como leprosos, porque entonces eso es lo que son. Si tú no encajas aquí con la retórica completa, ¿verdad? Y con nuestras fórmulas en donde habemos tantas personas con diversos pensamientos, pero realmente nos tratamos como colegas, como usted dice, pues usted no puede estar aquí. Hay alguna forma de que sacarlo, hay que deslegitimizarlo, hay que hacer algo, pero no puede uno estar allí en el Estado y competir contra el Estado porque en algún momento algo va a suceder. O usted se une o usted va para afuera. No creo que haya no creo que haya otra cosa. No hay neutralidad ahí. Ah, así es, hermano. Pero fíjese, como usted bien ha dicho, estas estructuras o esta oligarquía, esta clase,
tiene medios de expulsión, como cualquier sistema o cuerpo, tiene un sistema inmunológico que expulsa y tiene un mecanismo de expulsión de todo aquello que representa un peligro para el sistema entero. ¿Entiendes? El sistema actual de estados es un sistema que sigue el principio del mundo, como Jesucristo lo ha dicho, ¿no? ¿Qué representaría ahí un cristiano teonomista, como debería ser, alguien que representa la ley de Dios, ¿no? La justicia de Dios, el orden de Dios, la misericordia de Dios, la verdad de Dios nuestro Señor, y lleva la palabra de Dios? ¿Qué representa? Representa un peligro inmanente, terrible, para el sistema, ¿verdad? Porque es todo lo contrario. Por eso es que Roma perseguía tanto a los cristianos, porque los cristianos representaban un peligro para Roma, porque estaban diciendo que no hay, que César no era el soberano, sino que un tal Jesucristo, un tal Jesús, un judío, ¿no? Era el César, era el soberano, era el Kyrios, como se dice Señor en griego, ¿no? Entonces, representaba un problema para la clase política. Es por eso que tuvieron que poner ojo cuando empezó la iglesia a crecer en Roma y a tener cierta relevancia o importancia, tuvieron que perseguirlos, ¿verdad? Porque representaba un problema. Y esto desde afuera. Imagínense adentro de la clase oligarca, ¿no? Adentro de la clase política. Esto no lo puede tolerar No, la clase política, no lo no, puede tolerar. Y no. por tanto, para que un cristiano llegue al seno, llegue a pertenecer a esa clase, tiene que negar todos los principios de la escritura, Y toda la esto ley y los principios de la ley de Dios, ¿no? hay personas que podrían decir que difieren de lo que usted está diciendo porque están pensando de una forma más en el momento, algo más pequeño. Nosotros estamos viendo ¿verdad? El macro completo de cómo funciona todo. Y algo que me he dado cuenta que es una táctica es que al principio puede ser que haya un poco de resistencia al sistema, por poderlo decir así, pero cuando se empiezan a dar las famosas negociaciones, hay algo que tú tienes que comprometer. Entonces, o comprometes o realmente entonces el sistema te está escupiendo. No, no hay otra. Y yo aquí me voy a poner más polémico, hermano. Más polémico. A lo mejor muchos de los que nos estén escuchando, estén viendo la conversación, eh, van a reconocer este postulado. El postulado de las 5 reformas, que está liderado por el liberalismo clásico en Latinoamérica, a través de Alberto Mansuetti y todos sus seguidores, ¿no? Y todos los que abren partidos políticos y todo. ¿Qué representa las 5 reformas si se llevasen a cabo? Representa una pérdida para la clase política. O sea, representa una pérdida económica, de poder, ¿no? De relevancia, ¿verdad? Para la clase política. ¿Creen ustedes, según todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Según todo lo que la lógica de este principio, de esta ley, creen ustedes que la clase política va a tolerar esto? Este plan de regular, porque, claro, Limitar. suena muy bonito el plan de las 5 reformas, pero es que no se va a poder cumplir, ¿entiendes? Porque hay una clase política que sus intereses están precisamente en aquello que las 5 reformas quieren abolir. ¿Me entienden? Exactamente. Es imposible, no se lo van a tragar, así de Vuel- simple. Vuelta atrás no van a querer. No. No lo Y veo. ahí se va a replegar toda la clase política para mantener sus intereses, tanto izquierdas y derechas. Y tanto izquierda y derecha van a vomitar, expulsar a cualquiera de los que vengan aquí con esta idea de las 5 reformas, ¿entiendes? Y no solamente a ellos de las 5 reformas, sino al cristiano más teonomista, ¿no? Al que venga más con la escritura, lo mismo va a pasar, porque representa un ataque a la condición o a los intereses de la oligarquía que está ejerciendo el poder en el momento.
¿Me entiendes? Sí, Es así de simple, no hay otra vuelta, ¿me entiendes? no, claro. No hay medios humanistas para cambiar esto a menos de que hay una sola posibilidad, que es una revolución armada, una revolución Una guerra violenta, civil o algo así, sí. derramamiento de sangre, ¿no? Y, y, y fíjense que esto ha pasado muchas veces se han derrocado oligarquías a través del derramamiento de sangre y todo, y las oligarquías han aprendido de eso. Y es por eso que las oligarquías ahora tienen el monopolio de la fuerza, el monopolio del ejército, La de las violencia, armas en su poder. ¿Sí? exactamente. Que la única forma de que ocurra una revolución es como lo que pasó en Chile, que sea interna, dentro de la misma oligarquía, porque fue el Senado, los mismos senadores los que votaron a favor o le pidieron prácticamente, le rogaron a Pinochet, al general Augusto Pinochet, que fuera a matar, a derrocar, o intervenir el gobierno de Allende. ¿No? Fue el mismo Senado el que lo pidió. O sea que la revolución fue interna. La única forma que pueda pasar es que haya un movimiento interno dentro de la oligarquía, como lo que pasó, por ejemplo, con César, con el primer César, ¿no? Que lo mataron. ¿Por qué? Porque estaba viendo que se estaban poniendo en peligro los intereses de la oligarquía Estaba mirando y tuvieron exacto, que pegarle la puñalada, ¿verdad? exactamente. Entonces, es la única forma cuando tú tienes el monopolio de la fuerza, la única forma de que pueda cambiar esto a través de una revolución interna dentro de la oligarquía, no externa. ¿Me entiendes? Porque Por ende no ya, hay cambio, por ende no hay cambio de la naturaleza de lo que estamos hablando, porque realmente lo que hace es un pedazo de la oligarquía posicionarse por encima o sustituir una oligarquía con otra, como pasó con la Revolución Francesa. así es, pues. Pero fíjese que lo que pasó con la Revolución Francesa fue un levantamiento, una revolución externa. Fueron de afuera, con armas, con guerra, a atacar, ¿verdad? Y hubo un derramamiento de sangre y todo. Pero eso ya no se puede cumplir hoy en día. Eso No, ya eso es es cierto. posible. Sí, ¿Me eso es cierto. entiendes? Sí, sí. Porque el Estado, la oligarquía, tiene a su disposición no solamente la policía, sino al ejército mismo. ¿Verdad? Hacer una revolución al estilo de la Revolución Francesa es imposible. Hacer una revolución al estilo de Orwell, no, perdón, ¿cómo se llama el inglés? Lo confundí con Orwell. Ah, El, sí, sí, hermano, se me fue a mí también. se me olvidó la Revolución Gloriosa de Inglaterra, Sí. que fue. Ya se me fue el nombre, pero bueno, ya algunos se recordará ese nombre. Que también fue con armas, ya es imposible, porque el monopolio de las armas y de la fuerza está en el Estado, o sea, está en manos de la oligarquía, ¿verdad? Pero ¿qué otra opción, hermano? ¿Qué otra opción queda para poder destruir o quitar esta oligarquía, o conquistar, o transformar nuestra sociedad y quitar del medio esa oligarquía? ¿Qué otra opción queda? Bueno, a mí se me ocurre la del Señor, el discipulado de las naciones. Amén, hermano. Esa es la vía, que no es la revolución, sino la regeneración. Eso es lo que postula el reconstruccionismo, ese es el mensaje, el núcleo del mensaje de transformación social de Ruth Dooney y del reconstruccionismo. Es la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra ley de Dios, el discipulado, la enseñanza que va a transformar a las sociedades y va a traer que claro, a ojos de un historiador a futuro, cuando esto ocurra, va a ser una revolución, sí, pero va a ser una revolución no violenta, porque, nuestra nación ya no va a tener al Estado, a esta clase política, a esta clase gobernante, como legítima autoridad. Y eso va a ser insostenible, ¿no? En el momento en el que nosotros dejemos de creer en esta clase política, que dejemos de creer en el Estado, esta clase va a perder su fuerza. Y la única forma en la que va a poder sostener su sistema va a ser a través de la violencia, y eso va a ser contraproducente para ellos mismos, y van a caer. Pero eso es solamente a través de la predicación del Evangelio, solamente a través de ello. Y eso se hace de forma externa, como lo que ocurrió en Roma, como lo que ocurrió en Europa cuando se creó la cristiandad. Fue a través de la enseñanza y el discipulado, no a través de política, no a través de medios, no a través de los medios de la oligarquía actual, porque la oligarquía actual actúa en términos del pecado.
Y nosotros los cristianos no actuamos en los términos del pecado. ¿Entiendes? Sí vamos a tener nuestra propia oligarquía. Sí, por supuesto. Y los cristianos, los primeros cristianos en Roma, tenían su propia oligarquía. Tenían a un tal Santiago con Juan, que eran pilares en Jerusalén, ¿verdad? ¿No? Tenían a un tal Pablo, que era pilar en la iglesia de A los gentiles, en general. sí, bueno, la iglesia de los gentiles, se me fue la iglesia cuando hubo, bueno, ya no importa, a veces se me dan eh, la- los nombres. Antioquía. Entonces, tienen Antioquía, eso, ¿no? En Antioquía tenían a Pedro, tenían una oligarquía, claro, pero era de naturaleza distinta, ¿verdad? Y luego que murieron los apóstoles, pasó el tiempo, tenían sus oligarquías, tenían sus pastores, tenían sus gobernantes legítimos, e incluso tenían sus propias cortes, y se nos dice, según el registro histórico, que los mismos romanos, ciudadanos romanos paganos, iban a las cortes cristianas, porque ya no creían en las cortes romanas, ¿m? Ya no creían en ellas. Que las Fíjense que cortes, una oligarquía alternativa reemplazó a la oligarquía actual, a tal punto que Constantino no le quedó otra más que personalmente rendirse ante Cristo, reconocerlo como Señor y reconocer el cambio que había habido en Roma, que ya Roma no era pagana, Roma era cristiana. que las cortes que usted está mencionando, esas cortes cristianas realmente eran las congregaciones que habían practicado la justicia de Dios por muchos siglos. Así Claro, que es que también nosotros pensamos, bueno, esta es una lucha que tenemos que tener, pensamos en términos humanistas, ¿no? De esas estructuras, de instituciones positivas creadas, ¿no? Esto era muy dinámico, ¿no? Eran jueces, eran hermanos, pastores de autoridad, que eran jueces, y ellos tenían las costumbres de juzgar. hermano, el nombre que se le fue ahorita es Oliver Cromwell, Cromwell, en la guerra civil. Lo confundí con Orwell, Sí, con Cromwell. aparecido, ¿no? Con Orwell. Sí, con Cromwell, en la guerra civil allá inglesa. Bueno, hermano, Así, ¿qué crees? ¿Terminamos? bueno, terminar diciendo que, como hablamos anteriormente, el comunismo está muerto, porque Sí. la oligarquía actual, la clase oligarca o la clase política actual no es comunista y no le conviene el comunismo porque va en contra de sus intereses. Sus intereses, como ya hemos visto, son fascistas, ¿no? Es la del expolio, pero mantener a la vaca gorda, ¿no? Para que te entregue más leche. Si tienes la vaca flaca, no te... Entonces ya saben que el comunismo no funciona. Entonces, vemos ya con el mismo episodio de las elecciones en Chile que Gabriel Boric ya es parte de esta oligarquía de forma total y no va a traer un comunismo a nuestro país, a Chile. Lo que va a traer sí es un Estado más intenso, más expoliador, sí, va a haber más expolio, va a haber mayor intensidad de fascismo económico, pero va a seguir siendo lo mismo que tenemos. Más intenso, sí, pero lo mismo, en naturaleza va a ser exactamente lo mismo. El problema de la gente que no piensa teológicamente y cree que un fascista que te pide el 10% es de una naturaleza distinta a otro fascista que te pide el 50%, cuando es de la misma naturaleza, ambos son expoliadores, solo que uno es más intenso que el otro, pero no es de distinta calidad, no es otra estirpe, es lo mismo. Hay uno más ¿Entiendes? inteligente que el otro, es lo que pasa. Hay uno que sabe más. Sí, pero es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Eso, mi hermano. Espero que haya quedado claro Tremendo. y Sí, cualquier creo duda que pueden dejarla en los comentarios. Creo que fue excelente conversación porque podemos ver entonces un poquito más aplicado estos principios que nosotros constantemente mencionamos. Así que le doy las gracias, hermano Yusef, y pues que el Señor bendiga a todos los que vean esto y pues compártanlo y dejen sus comentarios, lo que sea acá, para entonces nosotros también ir viendo de qué otras cosas podemos continuar hablando en futuras ocasiones. Así que nada, de mi parte, que el Señor los bendiga. Hermano, me recordé el nombre del libro. Se llama Coerción, Capital y los Estados Europeos, ¿no? Desde 990 a 1990. Y hay otro libro, o mejor dicho, un artículo de Dalmacio Negro, que lo pueden descargar en internet. Este libro también, el de Charles Tilly, que es Coerción, Capital y los Estados Europeos,
También está en PDF y lo pueden descargar. Ustedes buscan en Google Dalmacio Ley de Hierro y la van a encontrar. Ahí van a ver la explicación de este fenómeno que describe la sociología actual, ¿no? Y que es algo parte de la realidad, y que ya aquí ya hemos tratado de interpretar teológicamente. Ya vimos que la ley de hierro se cumple en forma santa, ¿verdad? Y ahí están los pastores, los ancianos, los jueces. En Moisés se cumplía la ley de hierro, en los jueces que fueron llamados por Moisés, que en realidad fueron identificados por el pueblo, también se cumplían en ellos, ¿verdad? Fueron reconocidos, no elegidos por burocracia, no fueron reconocidos. Pero después del pecado, las circunstancias cambiaron. Las oligarquías se nos imponen por la fuerza. Ya no son reconocidos por sus atributos, sino que es por la fuerza, ¿verdad? Claro, creemos en el cuento de la democracia, que nosotros lo elegimos, pero en realidad no, el sistema no lo elegimos nosotros. No, para eso existen los partidos. Así es. Bueno, hermano, Hermano, espero que haya quedado gracias. claro. Un abrazo grande, que Dios les bendiga y estamos aquí constantemente para poder discutir estos temas y tratar nuevamente de interpretarlos teológicamente. Un abrazo, hermano. Igual, Dios les bendiga.